Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Quería hablarte sobre algo que me está pasando y estoy viendo en las aulas y que realmente me está inquietando bastante. Últimamente en los exámenes finales o parciales estoy notando varias cuestiones y varios errores que están sucediendo de forma recurrente y que la verdad me gustaría intentar poder dar una solución. Primero que nada noto algo muy evidente que es la falta de preparación. Y no hablo solamente del contenido, sino también la forma en que se va a exponer, es decir, la verbalidad o el cómo uno se expresa durante el examen. Esto también aplica a situaciones o materias en donde vos tenés que rendir de forma práctica, como suele pasar en mi carrera. Qué sé yo, ejemplo como esto van desde expresar un simple concepto hasta el hecho de quedarse en blanco o paralizados porque se olvidaron de una pregunta. Y la segunda cuestión, que es la que un poco más me inquieta todavía, es la que algunos estudiantes durante el transcurso de las clases, digamos, ya tiran la toalla de antes. Ya van desanimados, ya van con una mentalidad de que la materia está perdida, de que el examen está perdido o que quizás tienen que apuntar a un recuperatorio porque saben que en un parcial no lo van a conseguir. Y esto obviamente sin ni siquiera hacer un intento o un esfuerzo para intentar lograrlo. A lo mejor vos como estudiante te suene familiar alguna de estas cuestiones e incluso existe la posibilidad de que vos seas uno de ellos. Y la verdad de mi parte quiero intentar ayudarte, quiero intentar darte una mano, quiero intentar que cambies esa mentalidad, que cambies ese chip y al menos vayas a intentar hacer algo que te mereces ser. Quisiera arrancar con la segunda situación, la de tirar la toalla antes de tiempo. Este es un planteo que ni siquiera debería tenerlo presente, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Al menos intentalo, no huyas a la primera que se te complica, porque la verdad es mucho peor para vos. Sé que habrá conflictos, habrá obligaciones, habrá imprevisto incluso, pero con más razón, tenés que tomar carta en el asunto, tenés que buscar la manera de sobrellevar todo ese caos, esa dificultad que estás teniendo al respecto para crecer. Sé que uno tiene que definir prioridades a veces y son muy particulares, pero por eso es que te estoy diciendo que tienes que tomar acción al respecto. Basta de excusas, basta de quedarse conforme con lo básico, no te quedes con la idea de, ah, ya fue, total me van a romper el orto en el examen, ah, ya fue, total voy al recuperatorio. No, la verdad que no sé, voy a ver qué pasa. No, no es así, no vayas por ahí. Vos sos más de lo que me estás diciendo y vos podés dar mucho más todavía. Y eso estoy muy seguro. Pero la decisión de que ese trayecto sea una reverenda mierda o que sea una posibilidad para que vos crezca, recae solamente en vos. No en otra persona, no en otras circunstancias. Solamente en vos. Únicamente queda en vos en si vas a querer dejar llevarte por la corriente y a ver a dónde me lleva, que me parece bien, no me parece mal, pero después no te quejes. O, por el contrario, si vas a querer intentar remar, a pesar de que la corriente sea fuerte, intentando llegar a ese lugar donde necesitas estar, ese lugar donde te mereces estar. Y ahora sí quisiera continuar con el primer planteo que te dije, que es la preparación que quizás estás adoptando para ese examen que estás preparando. En las evaluaciones, básicamente, se busca saber, el docente busca saber si el alumno tiene o no las competencias necesarias para, al menos, o pasar a una instancia final, o al menos para cumplir con los objetivos que la cátedra en sí establece. Mi mejor consejo que puedo darte es que empieces a trabajar una participación y una preparación activa del contenido, antes, durante y posterior a ese examen. ¿A qué me refiero? Ya te lo hablé anteriormente en otras circunstancias, pero recae en la forma en que te organizás, recae en la forma en que buscas entender ese tema, recae en la forma en cómo lees ese material, en cómo incorporás todos esos materiales que te dan, ya sea audiovisual, literaturas,
incluso resúmenes, que yo no soy partidario de eso, pero quizás un resumen de otra persona podría ser un complemento para el resumen que vos deberías adoptar. Incluso también el cómo te involucras en las clases, si participás, si lees el material antes de ir, si por ejemplo escuchás al docente en todo momento, si le haces preguntas al profesor, si al menos te predispones a equivocarte. De hecho, las clases es el mejor momento para equivocarse. Todo el mundo se puede equivocar, pero una cosa es equivocarse por inexperiencia, por eh, quizás un error que no pudo evitarse, y otra cosa es equivocarse porque no planteé una duda en un momento concreto, o al menos no fui a la búsqueda de esa respuesta. Yo entiendo perfectamente que hay materias que nos agradan mucho, nos gustan, y son esas materias que realmente le ponemos muchísimas ganas, muchísima atención, leemos, nos estimula y nos hace sentir activos. Y también sé que hay materias que son un plomo, que nos cuestan mucho, que no nos gustan, pero aún así tenemos que afrontarlas. Y creo que acá viene un gran consejo que te voy a dar. Primero que nada, obviamente, y como te dije la vez pasada, no tires la toalla antes de tiempo. No tiene sentido. Es ilógico. Realmente es totalmente contraproductivo para vos. Y la segunda son los siguientes puntos que te voy a comentar ahora. Vamos a arrancar primero que nada en este primer punto con la lectura y la escucha activa del contenido que tenés que aprender, ¿sí? O que tenés que incorporar. Y a esto le vamos a agregar la redacción de un resumen propio. Ya sé que te lo dije antes, pero necesito que lo entiendas, el por qué. Cuando uno genera un resumen o empieza a escribir algo nuevo, toda la información pasa por uno, pasa por la cabeza. El cerebro tiene que tomar decisiones, hace conexiones sinápticas también, con el único fin de intentar dar una respuesta a la situación que le estás planteando. En este caso, la creación de algo nuevo, un texto, básicamente, que plantea las cuestiones más relevantes que encontraste en los contenidos. Pero no solamente puede ser un resumen tal y como cual, también puede ser que la lectura, o al menos la escucha o vista del material que tengas que leer, recopiles lo más importante, es decir, escribas en párrafos si es que te sirve, los párrafos más relevantes o las ideas más relevantes que te están planteando. Y con eso después puedes hacer cuadros sinópticos o lo puedes ordenar como se te cante el tuje, pero lo importante a lo que voy es que para que tengas participación o comiences a tener esa participación con ese contenido, tenés que sí o sí pasarlo por vos. Tenés que leerlo activamente, es decir, que si en algún momento empezás a volar, para, anda a tomar agua, no sé, lo que sea, y ahí volvés, y después seguís. Pero lo importante es que lo integres a vos a fin de que vos puedas producir algo nuevo. Incluso también te lo he dicho antes que quizás un resumen ajeno puede ser un complemento para tu resumen, pero no tiene que ser el protagonista, porque ese resumen solo le sirvió a la persona que lo hizo, no a quien la lee. Incluso a veces me pasaba que tenía problemas para concentrarme porque estaba cansado o estaba pensando en otra cosa y lo que hacía era, bueno, yo ya sabía que después de hacer actividad física, aunque sea algo, o salir afuera a hacer los mandados, sabía que yo ya venía con la energía renovada, o sea, con la cabeza totalmente aireada. Entonces ahí aprovechaba y me ponía a hacer el resumen. O si veía que ya estaba medio volando, me tomaba 10-15 minutos y después volvía. Si sentía que de vuelta estaba volando, 10-15 minutos y volvía. Y así sucesivamente. Te voy a comentar también otra experiencia de mi parte. Yo cuando tenía que rendir la parte de fisiología, fisiopatología y ventilación mecánica del sistema respiratorio, era un tema que realmente me embolaba muchísimo. Pero me embolaba porque no le dedicaba el tiempo suficiente y yo era consciente de eso. Me pasó que en cuarto año, que vimos toda la parte fisiológica, me resultó muy difícil, la pude sacar y dije, che, no, mira, ahora en quinto año, que tengo lo que es ventilación mecánica y que recopila información de cuarto año, digo, bueno, yo lo voy a agarrar de antemano y con tiempo. Los martes, me acuerdo que yo salía a la 1:30 de auxiliar en la cátedra donde estaba y
En ese día, mismo día, tenía una materia electiva que era quemados a las 19:30 horas. Sí, 19:30. En el medio, en vez de volver a mi casa, que yo también tenía muchísimas ganas de hacerlo, me quedaba en la facultad, en la biblioteca. Y le daba ventilación mecánica como nunca antes. No se imaginan el tiempo que le dediqué. ¿Por qué? Porque yo sabía que el jueves, creo, tenía esa materia y realmente me costaba mucho prestar atención. ¿Qué hacía entonces? ¿Qué descubrí de todo esto? De que cuando yo llegaba con el material leído, ya la clase era un mundo totalmente diferente. Los temas se me hacían conocidos, podía cerrar ideas que me quedaban inconclusas o al menos corregirlas, podía plantearle preguntas al profesor, preguntas que me hubiesen surgido si lo hubiese leído en mi casa, pero nadie me hubiese respondido en el momento. Pude hacer anotaciones más simples y concretas y no anotarme todo el PowerPoint que mostraban o todo lo que el profesor decía, porque es como que en ese sentido prestamos atención a lo que escribís y no al profesor. No sé si me explico. Pero la clase cambió totalmente, totalmente. Fue una clase muy diferente. Y es por eso también que te lo aliento tanto, porque lo difícil en realidad es empezar o dedicarle un tiempo a esa materia que te resulta difícil. De hecho, es la que más tiempo le deberías dedicar. Porque la materia que te gusta, lo más probable es que te resulte más sencilla de entenderla, más sencilla de sentarte a estudiar, pero no va a ser así en aquella materia que te resulta aburrida, que no te gusta, que te parece muy difícil, y en enorme, etcétera. Entonces, para cerrar un poco este punto, lo que te quiero decir o súper recomendar es que de todas las materias que estés cursando, fíjate cuál o cuáles son las que más carga o densa son en cuanto a contenido o en cuanto a dificultad y dedicarle muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y vas a ver que cuando vayas a cursar va a ser una clase totalmente diferente. Vas a estar totalmente despierto, vas a estar totalmente con las orejas puestas a escuchar aquello que te faltó, aquello que no anotaste o que no anotaste porque no te pareció relevante y le vas a dar ese toque de horno que está necesitando ese resumen. En este último punto quisiera tratar sobre las instancias orales y anexarlas también en las partes prácticas, porque muchas veces algunas carreras tienen. La solución más acertada que tengo para esto es que ensayes, ensayá, ¿sí? Tomate el mismo tiempo que le das al estudio de leerlo y prepararlo, tenés que dedicarle un tiempo importante al ensayo. Es más, si podés agarrar el celular y grabarte, va a ser mucho mejor, porque vas a poder notar algunos detalles que quizás no te estás dando cuenta. Si ya sabes, por ejemplo, que en esa instancia oral o práctica te preguntan contenido o definiciones, comenzá a incorporar entonces ese lenguaje técnico que tu profesión requiere que tengas. Y obviamente que hay que aprender a explicarlo de forma clara y concisa. Abro un enorme paréntesis. Explicar con un ejemplo es un error. Explicar con un ejemplo es un error y es bastante común. El ejemplo es un complemento de una definición, no es una definición en sí misma. Este ejemplo está para cerrar la idea de lo que se está diciendo. Una definición, en cambio, es la explicación clara y concisa de lo que es algo o lo que significa. Muchas veces seguramente te van a pedir definiciones textuales, como por ejemplo puede ser aprender el Código Penal para los abogados, alguna definición en concreta, o una fórmula, lo que sea. Entonces, en ese sentido vas a tener que apelar a la memoria. Pero si no, a veces los profesores permiten cierta flexibilidad en la definición, pero cuando te preguntan o te piden que desarrolles una definición, tenés que tener la definición de lo que te están pidiendo y si querés, y no es tan mal acertado, agregarle un complemento que es el ejemplo, ¿sí? Para ir un poco cerrando la idea de todo esto, me gustaría explicarte por qué el tema de grabarte con el celular. El hecho de grabarte con el celular te permite ver, por ejemplo, una respiración inadecuada cuando hablas, que es por eso a veces que te queda difónico cuando te pones a hablar mucho o si te seca la garganta. Las muletillas, esto de bueno, sí, ¿se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Todas estas palabras que repetimos sin querer, bueno,
Esto también se puede ver, en vez de muletillas habría que dejar un silencio, por ejemplo, o aprender a dejar silencios. El hecho de empezar a dar definiciones con ejemplos o definiciones que son insuficientes. También puedes trabajar cuestiones como la vergüenza que te dan, el hecho que alguien te esté mirando, aunque solamente lo vas a ver vos, los nervios, el estrés, el miedo a la circunstancia de ser observado o evaluado. Y todas estas cuestiones se pueden ir trabajando de antemano. De hecho, lo vas a poder ir detectando y vas a ir afinando ciertas cuestiones que te van a ir permitiendo que esta instancia o el desenvolverte en esta instancia sea algo más tranquilo, más atenuado, ¿sí? Más simple y más facilitado para vos. Como si de una obra se tratara, no solamente tenés que aprender el guión, sino también tenés que aprender a cómo decirlo, a cómo expresarlo, a cómo significarlo y a cómo intentar convencer a la persona que te está escuchando que lo que vos estás diciendo es cierto. Quiero que sepas que entiendo perfectamente que puede ser una situación difícil, incluso horrible, pero por eso quiero darte una mano y es que te aliento a que intentes aplicar lo que te acabo de mencionar. No es nada de otro mundo, pero lo más difícil es arrancar a implementarlo, a buscar ese cambio. No te quedes con el molde porque todas las dificultades que pasás antes, durante y después es algo que puede trabajarse con muchísima tranquilidad. Y no te prometo que van a desaparecer, porque sería una falacia. De hecho, eso lo más probable es que siga estando. La diferencia es que vos ahora conoces herramientas para intentar que esa situación sea lo menos horrible o lo menos difícil posible. Y que cada vez, cada vez que te vas practicando y viviendo esta experiencia, tengas un mejor desempeño, una mejor cualidad al momento de tener que desempeñarte en esta instancia que son las evaluaciones. Te puedo decir entonces que podés hacer que esta situación sea más fácil, pero únicamente va a depender de vos, exclusivamente de vos. Ojalá que te animes, ojalá que tomes la decisión de decir basta y dar ese paso que creo que estás necesitando. Te mando un saludo.